Bendecido el nombre del Señor Jesús. Hay poder en tu nombre, mi Dios. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Tú eres santo, mi Dios, aleluya. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios. Dios le bendiga, amigos y hermanos que nos están viendo en esta tarde. Bienvenido en esta tarde. Para los que no me conocen, soy la pastora Iris Caraballo. Por la gracia del Señor estamos pastoreando la iglesia Montesina y Pelea la Batalla, ubicada en el 82 de la Vanderbilt Avenue en West Hartford, Connecticut. En esta tarde, pues, como todos saben, por la situación que está surgiendo, estamos virtualmente, pues, llevando la palabra y dando los servicios, como todas las otras personas, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos este medio para comunicarnos y tenemos este medio para llevar la palabra del Señor. Antes de comenzar, yo quisiera hacer una oración y quiero dejarle saber a todos los que nos están viendo, los que están llegando, que estamos dispuestos a orar por sus peticiones. Si está enfermo, podemos orar por usted. Solamente mande un mensaje o un inbox o por Messenger, como usted desee, y nosotros gustosamente oraremos por su petición. Así que en esta tarde, antes de comenzar, quiero orar y llevar una oración a cabo para todos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, te damos honra y te damos gloria, Padre, porque tú nos permites, Señor, por este medio llegar a las vidas, a los hermanos que nos escuchan en esta tarde, pidiéndote, Señor, que tú te glorifiques en medio de la reflexión que vamos a traer en este día. Pidiéndote, Señor, que tú toques cada vida, cada mente y cada corazón. Y que si hay alguien enfermo, Dios mío, a ti te plazca, Señor, poner, aleluya, traer salud sobre este cuerpo. Señor, te pido por las peticiones, te pido, Señor, por aquellas personas también que todavía no te han conocido y que ellos en esta tarde puedan tener, Señor, esa oportunidad de abrir sus corazones y recibir tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea, Señor, dirigida por el poder de tu Espíritu Santo, y que tú seas el que obres y hables en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde nosotros vamos a traer una reflexión acerca de cuál fue el Vía Cruz del Señor Jesús antes de llegar a la crucifixión. En esta tarde, pues nosotros en esta noche habíamos pautado un servicio en nuestra iglesia, pero dada la circunstancia, pues nosotros vamos a llevar a cabo este servicio o esta reflexión mediante este medio. Y quiero, ¿verdad?, comenzar hablando acerca de cuál fue la vía dolorosa de nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que surgieron antes de llegar a ese momento? Mucha gente piensa que eso fue que Él cargó su cruz, lo llevaron allí y lo clavaron en una cruz. Pero surgieron ciertas cosas antes de llegar a ese momento, y en eso queremos enfocarnos un poquito. Y quiero, ¿verdad?, decirle, hablarle que muchos celebran la Semana Santa, y que empezó, aleluya, el domingo pasado prácticamente. Pero la palabra nos dice que Jesús llegó a Betania el viernes antes de ser crucificado. Gloria a Jesús. Y eso nos lo relata Juan, capítulo 12, versículo 13. Y yo quiero leerle un momentito aquí para que ustedes escuchen, gloria a Jesús, que nos dice, capítulo 12 de Juan, versículo 1 al 3, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era como uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de puro nardo
de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del perfume. Entonces la palabra nos relata que el Señor Jesús llegó a Betania, estaba compartiendo con sus amigos y allí María, ¿verdad? Sin saber prácticamente el gesto que ella estaba haciendo, le unge los pies al Maestro. Gloria a Jesús. Luego nosotros vemos que la palabra nos relata, mientras van pasando los sucesos, que la entrada triunfal a Jerusalén, montado en un asno, y eso lo podemos ver en Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. Luego vemos cuando el Maestro va al templo y encuentra a los mercaderes y a los cambistas allí, y se enojó y le volcó las mesas, porque estaba airado que habían tomado la casa de su padre como un lugar de mercadería de estar vendiendo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 19, versículos 45 al 48. Luego Jesús tuvo la última cena con sus discípulos en un aposento alto y de allí salió a Getsemaní. Gloria a Jesús, que era el monte de los olivos donde él fue a orar. Se llevó unos discípulos con él y no pudieron velar durante la noche con él. Él se pasó orando porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía la agonía, ¿verdad? Estaba pasando la agonía de lo que iba a suceder. Mientras está allí, ustedes saben que la palabra relata, gloria a Jesús, que oró amargamente. Gloria a Jesús, lloró. Aleluya. Podemos ver la parte humana del Maestro en ese momento, ¿verdad? Y también podemos identificar que él era divino. Gloria a Jesús. Vemos también que el relato de cuando Judas lo traiciona y es arrestado. Y Judas se convirtió, que era uno de los discípulos, en el personaje traicionero. Para aquellos, ¿verdad?, que no conocen o no saben esta trayectoria, gloria a Dios. Y aparte de que él estaba con él, cenaba con él, dormía con él, hacía todo con ellos, estaba ese espíritu, ¿verdad?, de traición sobre él. ¿Por qué? Porque la palabra se tenía que cumplir anyways. Y eso lo vemos en Lucas 22, versículos 47 al 48. Vemos, ¿verdad?, que ese viernes por la mañana o ese día por la mañana, a las 6 de la mañana ya el Señor Jesús estaba siendo juzgado. Y nos relata la palabra que él fue ante Poncio Pilato, después Poncio lo mandó donde Herodes, después Herodes lo envió para acá donde Poncio. ¿Y qué pasó? Al fin pues lo entregaron a crucifixión porque habían 70 sacerdotes y escribas que estaban demandando la crucifixión del Maestro. Y la palabra nuevamente pues se tenía que cumplir, gloria a Jesús. Y si ustedes leen en Lucas capítulo 23, versículo 13 a 25, ahí ustedes pueden ver otro relato. Podemos ver, ¿verdad?, que el Maestro, después que fue juzgado, lo entregaron, ¿verdad?, a ser crucificado. A él lo abofetearon, a él le dieron, a él lo abusaron de tal forma, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas en su frente. Ya yo quiero que ustedes vayan haciéndose una imagen en su mente de cómo ya el Maestro estaba físicamente. Físicamente lo abusaron, lo abofetearon, como dijo ahorita, estaba siendo abusado físico, verbal, emocional, y no fue algo fácil, hermano. Yo quiero que ustedes se hagan una imagen de cómo le daban con los látigos, de cómo le sacaban la sangre, y ese cuerpo empezó a ensangrentarse, empezó, ¿verdad?, con todos los abusos que había. Luego le dieron una cruz para que él cargara. Después que hicieron todo lo que hicieron con él, todo el abuso que le dieron, después que cogieron ese cuerpo y lo atieron hasta más no poder, le dieron una cruz tan pesada para cargar. Y mientras él iba caminando, recuerden, el sol, la fatiga, los golpes, todo lo que físicamente drena un cuerpo y lo agota, estaba pasando con el Maestro. Pero él, sin hablar, sin mosticar,
Él siguió para adelante, hasta que en un momento dado se cayó. Y cuando se cayó, nos dice la palabra que un tal Simón de Cirene le ayuda. Y eso lo ven en Lucas capítulo 23, versículo 26. Y los soldados romanos obligaron a este muchacho a cargar esa cruz hasta donde llegar a la crucifixión del maestro. Ahora, cuando llegan allí, ya son más o menos las 9 de la mañana, porque dice que a la tercera hora, recuérdense, esto empezó a las 6 de la mañana, ya son las 9. Llegaron allí, lo clavaron en aquella cruz y lo levantaron al lado de dos malhechores, dice la palabra, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y ahí el maestro comenzó a mirar hacia los que estaban rodeando, a los soldados romanos, a toda aquella gente que lo llevó a ese lugar y a clavarlo en esa cruz. Ahí es donde, un día como hoy, se conmemora y se habla acerca de las 7 expresiones que nuestro Señor Jesús dijo desde la cruz. Y yo no voy a entrar en mucho detalle de las expresiones, pero sí quiero darle un summary o una reflexión pequeña acerca de qué significa prácticamente cada palabra. Según estuve estudiando y buscando y los exégetas, gloria a Jesús, y lo que la palabra me ha dicho, pues hice un resumen de estas palabras. Y Juan capítulo 19, versículos 17 al 18, dice: Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros 2, uno a cada lado y Jesús en el medio. Esto nos invita a presenciar el drama presentado un día en el Calvario. Nuestra mirada debe estar dirigida al Redentor crucificado y nuestros oídos abiertos para escuchar esa voz que ha cruzado todas las edades. Y cada una de estas 7 palabras nos permite a nosotros visualizar y apreciar la importancia de la cruz. Un mundo en tinieblas, un cordero y una cruz fue lo que se veía durante aquel sacrificio. La primera expresión que nuestro Señor Jesucristo dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. ¿Y qué implica esta primera palabra? Perdón. Implica perdonar. Porque el lema de Cristo era orar por los enemigos. El pecador no es justificado por su ignorancia. El Señor expresa amor en lugar de ira. Muchas personas dicen: sí, Dios es amor, pero no termina el texto que dice que fuego consumidor. Dios ama a todo el mundo, pero Dios no ama el pecado. Dios miró a aquella gente y vio lo que ellos habían hecho, y con todo eso en aquella cruz le dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La segunda expresión que él dijo fue al que estaba clavado en la cruz a su lado. Y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Aquel pecador, estando en la cruz, reconoció que el que estaba allí clavado no había cometido ningún pecado, que él sí había hecho muchos delitos y que merecía estar en el lugar donde él estaba, porque ese era el castigo. Pero este hombre reconoció algo, y la palabra del Señor da esperanza a aquel hombre crucificado que se está arrepintiendo, estaba arrepentido. En el mismo umbral de la muerte, cualquier persona que se arrepienta puede experimentar la salvación. ¿Qué vería Cristo en aquel ladrón arrepentido? Cristo vio fe. La palabra de la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y había una conversión de parte de este hombre. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. La tercera expresión que nuestro maestro
expresó fue hacia su madre cuando ella miró a aquella mujer allí entre la multitud y vio a su discípulo amado que era Juan. Y yo me imagino que él sentía una gran compasión, compulsión por su madre. Y le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo, hijo, he ahí tu madre. La responsabilidad del hijo a madre continúa latente en el corazón de Jesús. Jesús hizo los arreglos para que su muerte no fuera dejar a María desamparada. Jesús tenía plena confianza en Juan, que era su discípulo amado. Y él sabía que al encomendar a aquella mujer, a María, su madre, en las manos de aquel discípulo, ella iba a estar bien. Y que ella iba a aceptar a Juan como su hijo. Y que Juan iba a aceptar a María como su madre. Aleluya, gloria a Dios. Y eso lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. La cuarta expresión fue un momento donde se sintió solo y desamparado. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso se encuentra en Mateo 27, 47. La soledad es una de las más terribles experiencias que cualquier ser humano pueda tener. Separar a una persona de los demás en una prisión es el castigo más terrible. Psicológicamente afecta en el sentido de que el hombre es un ser social. La soledad de Cristo fue un desamparo espiritual. Su sufrimiento fue sin la ayuda de su naturaleza divina o la intervención del Padre. Jesús quedó solo literalmente. Y nosotros en estos días estamos pasando un momento donde mucha gente se siente desamparada a causa de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero yo quiero decirte que tú no estás solo, tú no estás sola, porque Cristo está ahí, está pendiente. Solamente tienes que clamar, tienes que pedirle, decirle, Dios mío, aquí estoy, necesito de ti, ayúdame. Y Él va a estar dispuesto a escuchar tu clamor. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Aleluya. Y la palabra nos dice, pacientemente espera en Jehová, y Él escuchó mi clamor. No es tiempo de sentirnos solos o desamparados en medio de este caos que está sufriendo el mundo. Es tiempo de enfocarnos en Cristo, en la palabra, aleluya, en el ayuno, en la oración. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la victoria. En este momento dado, el maestro se sintió desamparado porque el pecado del mundo estaba sobre el Hijo de Dios. Aleluya. Y en un momento dado, el Padre quitó la vista, pero no era dejándolo solo, sino que y cuando Él se sintió en esa situación, aleluya, por eso es que Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra es tengo sed. Juan 19, 28. Por un simple pronunciamiento de su naturaleza divina, aquella sed hubiera sido saciada y satisfecha. Pero Jesús no lo hizo. En esta expresión Jesús expresa su sufrimiento no fingido. Jesús tuvo sed por nosotros, para que tú y yo pudiéramos beber del agua de vida eterna. Aleluya. La palabra nos dice que herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestro pecado. Aleluya. Y en aquel momento como humano, Él sintió sed. Pero aquella gente que estaba a su alrededor no entendía eso. No entendía qué era la sed que Él sentía para satisfacer. Praise God. La sexta palabra dice consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Sus 3 años y medio de ministerio se estaban completando en aquella cruz. Muchas escenas de su infancia, ministerio y encuentro con personas pasan por su mente hasta que admite consumado es. El Calvario caducó el antiguo pacto de la ley y un nuevo pacto entró en vigor, que es el pacto de la gracia. Aleluya, porque Dios murió en aquella cruz. Y vemos que mientras vemos todos los relatos que nos dicen Mateo, Marco, Lucas y Juan, nosotros podemos ver, aleluya, todos los sucesos que pasaron desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cuando Él dice consumado es, ya está cerquita de las 3 de la tarde, donde luego Él va a entregar su espíritu y ahorita le digo. Gloria a Jesús.
Pero vemos esta trayectoria de días. Ahí sucedieron muchos eventos, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, donde muchas personas que no creían, creyeron. Donde muchos que no pensaban que aquel era el Hijo de Dios, entonces supieron que verdaderamente aquel era el Hijo de Dios. Y la séptima palabra era entregando el Espíritu. Y él exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. El unigénito de Dios no estuvo exento a la muerte. Nació humanamente y murió humanamente. Su madre lo vio nacer y su madre lo vio morir. Sin su muerte la expiación jamás se hubiera llevado a cabo. Jesús fue el Cordero escogido desde la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 20. Jesús fue el Cordero mudo que se dejó llevar al matadero. Isaías 53:7. Jesús fue el Cordero inmolado. Apocalipsis 5:12. Y Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Porque por su muerte llevó nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Y para aquellas personas que nos estén viendo y no conozcan a Cristo todavía hay tiempo. Cristo te espera con sus brazos abiertos. Hoy solamente estamos hablando de lo que pasó en la crucifixión. Y queremos decirte, amigo y hermano, y todos los que nos escuchan, que Cristo está a la puerta, está tocando. Esto que está sucediendo a nuestro alrededor, este caos que estamos pasando en este mundo, en estos momentos, no es una casualidad. Es para que te afinques. Es para aquellas personas que se han alejado de Dios. Regresen, busquen de Dios, oren, enfóquense, busquen un lugar donde usted pueda aprender de su palabra, donde usted pueda congregarse y busca a Dios mientras pueda ser hallado. Todavía tenemos el tiempo. Así que yo les exhorto, si usted quiere oración, nuevamente le digo que pueden escribirnos, mandar un comentario, mandar un inbox, un messenger, lo que ustedes deseen. Y nosotros estaremos dispuestos a orar por usted. Esperamos que sigan disfrutando de este fin de semana. Aleluya. Y que sigan. El domingo tendremos un servicio virtual acerca de la resurrección de Jesucristo. Porque Él no está muerto, Él está vivo. Él murió, pero Él resucitó. Y así la palabra nos lo dice. Y así nosotros lo creemos. Así que Dios le bendiga a todos y Dios le siga bendiciendo.